Estamos de regreso y en esta ocasión es momento de hablar sobre noticias económicas. Desde el mes de marzo, mes en que se oficializó la crisis sanitaria en nuestro país a causa de la pandemia de coronavirus, la deuda pública interna en Nicaragua ha aumentado en un 2%, es decir, 84 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, ese monto ya es superior a los 42 millones de dólares provenientes de la deuda pública externa, lo que indica que el país enfrentará una prolongada crisis económica a falta de recursos provenientes de organismos internacionales para enfrentar los efectos provocados por la COVID-19, manifiesta el economista Luis Murillo. Lo que está haciendo es hacer una revalorización o reasignación de algunos recursos. Recuerda de que el BID tenía una partida, ¿verdad?, para infraestructura y le permitió al gobierno para utilizarla en adquirir equipos, ¿verdad?, médicos para poder enfrentar la pandemia. Creo que no hay muchos recursos, ¿verdad?, y esto pone al país en una situación bastante difícil porque si el gobierno intenta hacer una nueva reforma tributaria o establece, digamos, medidas como gravar a equipos médicos como lo hizo en días anteriores, prácticamente la situación socioeconómica del país va a ser peor y no se van a resolver los problemas a los que estamos enfrentados. Hasta el momento la deuda interna pública ha aumentado por efecto de la pandemia. Yo creo que sí, pero no en niveles alarmantes. Del 2019 al 2020 ha aumentado apenas un 2.5%. Esto significa de que dos cosas. Uno, de que hay desconfianza de aquellos actores que sí tienen recursos, como el caso de los bancos. Y dos, un agotamiento y una recesión que tiene la mayor parte de los actores económicos que sostienen a esta economía. Me refiero a las MIPYME y al sector informal. Datos oficiales indican que la deuda total hasta el primer trimestre de este año 2020 asciende a 7.304 millones, de los cuales 996 millones de dólares corresponden a la deuda pública interna y 6.308 millones de dólares a la deuda pública externa. Ante el panorama, el gobierno ha buscado alternativas para enfrentar la pandemia en Nicaragua, optando por la revalorización de los préstamos aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el único fondo que pudiéramos hablar de él, que es para apoyar al sistema sanitario, que está muy débil, como sabemos, está muy delicado en este país, que ha colapsado con los hospitales, es el fondo que dio el BCE de 11.600.000 y pico, casi los 12 millones de dólares. Con eso pues es insuficiente. Sin embargo, ¿cómo lo obtuvo del BCE? Pues no son fondos frescos, son fondos de otro proyecto que era de infraestructura, de los cuales se despegan, digamos, por decir allí, y se redireccionan a la parte sanitaria. Ese era un proyecto que va de Tinejapa, que es la carretera panamericana, que pasa por Iriamba, pasa por Casa Colorada, todo eso hasta llegar al final. Y sin embargo ese préstamo se pospone, digamos, o queda un poquito más corto. Para mí que los fondos que debiera conseguir el gobierno deben de estar siempre orientados en eso, proyectos que en este momento están metidos en el presupuesto y sin embargo no se están utilizando ni se están haciendo dada la complejidad que está viviendo.